Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Será un gobierno sin apoyos, que no tendrá mayoría social, ni socios en el Congreso, ni tampoco presupuesto. Será un gobierno que nos oculta cuánto vamos a gastar en defensa y que nos tengamos que enterar por lo que nos van diciendo por ahí fuera. Será un gobierno conectado a un respirador artificial y moribundo, lo que quieran, pero oiga, no se podrá decir que no nos deje todos los días a todas horas episodios trepidantes y absurdos, choques inéditos e historias para no dormir y un sinfín de noticias que ponen de relieve que este de Pedro Sánchez es el gobierno más anómalo de la historia de la democracia. Esta semana ha sido esa en la que Pedro Sánchez nos iba a dar explicaciones a todos los ciudadanos sobre el rearme y hemos llegado al viernes sin que nos diga absolutamente nada. Igual esto ha quedado ya en el olvido, es verdad, pero hace un par de semanas Pedro Sánchez tuvo que responder a una pregunta en Helsinki. Le preguntaron, oiga, ¿y cuándo vamos a alcanzar España el 2% del PIB en inversión en defensa? Y el presidente dijo que calma, que eso nos lo iba a explicar cuando volviera a España, es decir, antes de ayer. If you allow me, I will explain to my citizens in Spain, not here, when we will reach that goal. Que lo de que cuando lleguemos a esa meta ya nos lo explicaría. Pues llegó el miércoles y nos quedamos como estamos. Miren, llevamos semanas diciendo que sobre los planes en materia de defensa de Pedro Sánchez tienen mucha más información los líderes con los que se ha reunido que los españoles a los que el presidente nos oculta sistemáticamente todos los detalles. Y ayer efectivamente quedó claro. Spain now is saying they want to get to 2% this summer. Quedó claro cuando el secretario general de la OTAN dijo cuáles eran nuestros planes. El 2% antes de este verano. Pues fenomenal. Esta debe ser la legendaria transparencia de Sánchez que quedó una vez más por los suelos. De manera que cada vez que queramos información sobre esta materia, será siempre mejor escuchar por ahí fuera y no prestar tanta atención a lo que nos diga Pedro Sánchez Álvarez ni Margarita Robles. Esta no la vamos casi ni a mencionar porque la ministra de Defensa está en paradero desconocido. Ya tendremos tiempo de hablar de defensa, luego vamos a comentar cómo están las cosas, pero es que este gobierno es único también cambiando de criterio. Esta es la especialidad de la casa. Del mismo modo que te dicen que van a presentar unos presupuestos sí o sí porque es su responsabilidad y que están negociando con los socios cuando en realidad no lo están haciendo, ahora te cuentan que tampoco pasa nada por no presentarlos, para lo cual no dudan en distorsionar nada menos que lo que dice la Constitución española. Y hoy ha sucedido algo parecido con el recital al que hemos asistido durante toda la mañana, con la negociación del salario mínimo interprofesional y su exoneración de IRPF. Hemos asistido todos los españoles a un espectáculo muy interesante y además con butaca de primera fila. La noticia es que hay acuerdo, pero antes un poco de contexto que es bien sencillo el tema. Miren, el gobierno, Yolanda Díaz, sube el salario mínimo a 1.184 euros. Y María Jesús Montero dice que vale perfecto, pero que 520.000 perceptores tienen que pagar IRPF. Yolanda dice, ¿dónde vas, María Jesús? Yo por ahí no paso, que esto tiene que estar exento. Y entonces se monta una guerra durante varias semanas, guerra de vicepresidentas, a ojos de todos los españoles, cuya mayor contribuyente, ahora que hablamos de impuestos, ha sido Yolanda Díaz, cuya palabra también es verdad que ha quedado devaluada esta mañana, al menos en cuanto a lo que se refiere a su manera de negociar. Vamos a ver, ¿cuántas veces nos ha enseñado Yolanda en los últimos años que la discreción en las negociaciones es fundamental, que el ruido no beneficia absolutamente a nadie? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Muchas, no, muchísimas. He llevado adelante debates intensos y nadie se ha enterado de los mismos. Las formas en política, igual que en el derecho, son claves. A veces son más importantes que el fondo. Sé que sin ruido se trabaja muchísimo mejor. Lo dice una ministra que ha tenido en sus manos 14 acuerdos complejísimos. Cuánta humildad, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos ha dicho Yolanda que es esencial la discreción? En una materia de enorme sensibilidad y de máxima actualidad, como es el salario mínimo interprofesional, ¿no? Ahora bien, creo que hay que medir los ruidos, porque, insisto, tanto ruido puede llegar a ser ensordecedor. Yo no uso estos estilos, ni lo voy a hacer, no voy a cambiar. Bueno, no usa estos estilos hasta que esta misma mañana los ha utilizado. Y ha empezado a meter un ruido ensordecedor y abandonar la sacrosanta discreción. En torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa en la que estábamos negociando, a pesar de que saben ustedes que desde el propio lunes yo misma le he remitido a la ministra de Hacienda más de 5 propuestas y el aroma que rezuma es que a ella le parece que el salario mínimo es muy elevado. Qué mala es María Jesús Montero, qué malvada esta vicepresidenta de Hacienda que piensa que el salario mínimo es muy elevado. Esta es una interesante manera de echar encima de una vicepresidenta, la del PSOE, a María Jesús Montero, a todos los perceptores del salario mínimo interprofesional, que, ojo, son más de 500.000, que iban a tener que pagar IRPF. Y dirá usted, ¿y María Jesús Montero con lo que es?
Y después de esta acusación, hombre, tan directa, tan personal por parte de su compañera amiga del alma, Yolanda Díaz, ¿se ha quedado callada María Jesús Montero? Pues la verdad es que no. Que yo no suelo retransmitir ni el proceso de negociación, ni luego también siquiera, ¿no?, las cuestiones más íntimas que tienen que ver con la negociación. Creo que hay que transmitir los acuerdos, que hay que ser transparentes. Total, que durante un rato la noticia era, a primera hora de la mañana, que se rompían las negociaciones entre una vicepresidenta y otra, porque claro, si Hacienda se levanta de una negociación y lo denuncia nada menos que una vicepresidenta, que es la otra parte, pues no hay mucho más que añadir. Pero poco después teníamos una buena nueva, había acuerdo. Y se nos trasladaba a los medios de comunicación esto mismo que explicábamos que le rondaba por la cabeza desde el pasado martes a María Jesús Montero, que era, ojo, luego incidiremos más en esto, pero lo que quería María Jesús Montero no era dejar exento totalmente el salario mínimo del pago del IRPF, sino cobrarlo, pero luego en la declaración de la renta te lo puedes deducir, pero solo este año, el que viene ya veremos. La pregunta, por tanto, que habría que hacerle a María Jesús Montero sería, en primer lugar, ¿y con esto que ha acordado usted con la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, Hacienda recauda más, recauda menos, se queda igual? Y también podríamos preguntarle, ¿y por qué obligar a pagar a nadie para luego proceder a devolver? Pues no sería mejor que no pagase ninguno y evitamos a esos 520.000 perceptores del salario mínimo interprofesional tener que hacer la declaración de la renta. Bueno, siguiendo con los términos en los que las dos vicepresidentas nos plantearon a todos los españoles que estamos ante una batalla cruentísima, es que nos llegaron a decir que estábamos en un enfrentamiento entre populistas y neoliberales. María Jesús Montero nos dijo que quienes como Yolanda defendían que no había que pagar impuestos eran populistas. Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada. Y Yolanda respondía lo siguiente cuando le preguntaban... Hay neoliberales dentro del gobierno. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tenía ninguna duda y se reía. Por eso la gran pregunta del día es, ¿quién ha ganado aquí? ¿Ha ganado la neoliberal vicepresidenta 1? ¿Ha ganado la populista vicepresidenta 2? ¿No ha ganado ninguna de las dos? ¿Han ganado las dos al mismo tiempo? Hombre, si te vas a preguntarle ahora mismo a Yolanda Díaz, te dice que sí que ha ganado ella. Si te vas a preguntarle a María Jesús Montero, te dice que también. Así que las dos al mismo tiempo. En esencia ha ganado más Montero que Yolanda. Eso así. Lo que también es cierto es que aquí las dos están envainando una parte de su discurso y es normal, porque en una negociación, cuando hay un acuerdo y un punto intermedio, las dos tienen que ceder. Yolanda nos decía que pagar un impuesto ni en sueños. Y esos perceptores del SMI lo van a tener que pagar aunque luego se lo devuelvan. ¿Es esto neoliberal? Vaya usted a saber. Pues si el año que viene a los que se les devuelve los perceptores del salario mínimo esto lo elimina María Jesús Montero, entonces ya esta es una medida a la que se ha alcanzado el neoliberal. Bueno, tampoco sabemos. Pero en la parte que respecta a la vicepresidenta 1, a María Jesús Montero, que por cierto esta mañana ha insistido en distorsionar su propio discurso. Lo ha hecho porque en los últimos meses, para que no cayéramos en el populismo en el que estaba Yolanda, ha venido haciendo pedagogía, mucha pedagogía durante meses y dando lecciones de buen izquierdista. Y sigo insistiendo, es que es muy importante que cada vez que hablemos desde la izquierda de algo relativo a bajada de impuestos, lo acompañemos de la pedagogía fiscal que tenemos que hacer respecto a la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de forma proporcional. Y por tanto hay que contribuir. Sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad, que creo que es la redistribución de riqueza. Para que haya un sostenimiento de los servicios sociales. Es decir, María Jesús Montero nos está explicando durante los últimos meses que había que pagar impuestos, que esto era fundamental, que había que convencer a la gente de que esto, hombre, es que era esencial pagar impuestos, claro que sí. La pedagogía de la ministra del ramo. Claro, si para que justificar que el pago de los impuestos tenías que decir que es que había un sostenimiento de los servicios sociales y justicia social y tal, ahora que se les va a devolver el dinero y Hacienda no va a percibir tanto dinero, se supone que ya no estamos contribuyendo a los servicios sociales ni a la redistribución de la riqueza ni nada de nada. ¿Se supone que esto es una mala noticia entonces? Pues no, Montero, esta mañana. Creo que es una buena noticia para todo el mundo el que efectivamente aseguramos algo que las organizaciones sindicales que venían demandando, que ya no era solo que el 60% del salario medio sea lo que cobren por promedio los trabajadores, sino que ningún
trabajador, ahí es donde está el salto cualitativo, ningún trabajador va a tener que abonar en el año 2025 ninguna cantidad respecto a la renta por el SMI. Por tanto, qué buenísima noticia es esto, que si se producía era una malísima noticia hace unos meses porque no contribuíamos al sostenimiento de los servicios sociales en España. Es así, ¿verdad? Oiga, hagan política, pero no nos engañen. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.